hacer de una manera tan pesada que nos llega a nosotros, definitivo en ocasiones, a caer en la carne, y en la carne no trabaja bien la palabra, sino llega el control del Espíritu Santo a digerirla. Amén. Porque sabe que cuando la recibimos en la carne nos sentimos golpeados. Aleluya. Nos sentimos afligidos. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que es bueno que nosotros estemos dispuestos a recibir de parte de Dios. Es decir, el que no aprende a ser corregido, el que no aprende disciplina, no va a crecer. No ¡Gloria a Dios! En términos literales está establecido así. Amén. Para ser un doctor se requiere de que esté todos los días en estudio. Gracias. Todos los días tratando de alcanzar algo más de lo que se le enseña. Amén. Y ese es el punto aquí también. Para nosotros alcanzar la vida eterna se requiere de nosotros estar interesados en alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, y después de esta oración vamos a pedirle al Señor que nos permita hablar con libertad esta palabra y que nosotros la podamos recibir. Señor Jesús, en este día te damos gracias, Padre amoroso, porque has sido un Dios de misericordia, has sido un Dios de amor. Padre amoroso, gracias por todas las cosas que nos pasan. Tú lo dices en tu palabra, que todo obra para bien para aquel que es llamado conforme a tu propósito. Yo lo creo fielmente, Señor Jesús. Algunas cosas no me son agradables, pero Señor, en tu voluntad hay un propósito, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, por ser tan bueno, por tu misericordia, por tu grande amor, Señor. Este día te pedimos que tú unjas nuestro entendimiento, Padre amoroso, nuestro corazón, y nos permitas, Padre amoroso, entender tu propósito, que es para nosotros, Señor, para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús pedimos de tu dirección. Amén. Gracias, Señor Jesús. Padre amoroso, gracias, Señor. Un aplauso al que vive y reina para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia. Miren, vamos a hablar de un tema muy importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese tema en sí no lo hemos hablado. No lo hemos hablado de una manera que lo hayamos estudiado textualmente, paso por paso. Sí han sido mensajes, pero ¿saben qué? Quisiera yo de alguna manera introducir a Jesús. Los que ya lo conocemos, gracias a Dios. Los que no lo conocemos, vamos a conocerlo más. Amén. Entonces el punto es este: para muchos en el mundo, Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta ahí queda. Y están bien, porque se dice la palabra que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay un misterio que tenemos que nosotros visualizar que había en esa palabra. Amén. Entonces el punto es este. Le doy gracias a Dios porque tenemos aquí el privilegio de hablar y que usted mire con sus ojos. Amén. El acontecimiento de todo esto, yo para presentarles a una persona necesito conocerla primero, y para hablarles de esa persona necesito yo conocer algunas cosas de esa persona. Si no la conozco, no voy a dar una buena recomendación. Solamente les voy a decir, es una persona que acabo de conocer. Pero si hay algún tiempo que lo conozco, algunas cosas me doy cuenta que le gusta, que no le gusta. ¿Dónde más del tiempo pasa? ¿A dónde le gusta ir? Hablando literalmente, amén. Pero hablando de la palabra de Dios y hablando de Jesús, usted y yo vamos a tener el privilegio de mirar quién es Jesús en su totalidad. Es una escritura que un alma vale más que todo el oro del mundo, amén. Y ese es el propósito. ¿Sabe por qué muchas almas se están perdiendo? Porque no conocen a Jesús, porque no conocen a su Creador. Entonces el propósito es de que lo conozcamos. ¿Quién es y por qué es Jesús? Amén. ¿Por qué se hizo Jesús? La palabra Jesús, para empezar, quiere decir Mesías. Amén. Y el punto de lo que estamos hablando de Mesías quiere decir Salvador. Entonces, lo que vamos a presentar es el Salvador de su alma, de mi alma. Amén. Y si nosotros presentamos al Salvador, estamos hablando de una oportunidad para nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Nomás hay un Salvador, no hay dos. ¿Sabían? Y el mismo Salvador del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. O sea que no ha cambiado. Dios es el mismo desde el principio hasta el fin. Así dice la Escritura.
porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ábrala en el libro de Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11. Vamos a ver quién es el Salvador. Amén. Porque nomás hay un Salvador, no hay dos, no hay tres. Hermano Efraín, le voy a invitar si me ayuda, por favor. Usted va a tener allá un micrófono y va a vocear la palabra si es posible. Después de leer esta escritura, ustedes se sientan. Amén. Miren, el punto de lo que vamos a hablar aquí es algo que es de alto interés. ¿Sabe por qué? Porque si usted llega a conocer a Jesús, no va a conocer a cualquier Jesús, va a conocer al Creador de todas las cosas. Amén. Escuche esto, porque ya estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y sabemos que solamente hay un Creador y es el Padre. Aleluya. Pues al decir Jesús, el Creador de todas las cosas, estamos ya aquí, nosotros estamos de alguna manera poniendo a Jesús en lugar del Padre. Pero les quiero decir con toda claridad, Jesús es el Padre también. Amén. Isaías 43, versos 10 y 11 dice así, hermano Efraín. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y crezcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gracias, Señor. Tome su lugar. Tome su lugar. Amén. En otras palabras, si hay alguien que está de alguna manera escuchando en la red, para muchos va a decir, dice ahí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jehová es el Salvador. Amén. Y ciertamente les voy a decir que la escritura está, déjenme decir, perfecta. Ahí no hay error. Es el único libro, porque es inspirado por Dios, es el único libro que es perfecto. Es algo serio, hermano. ¿Saben por qué? Porque mire, todos los libros, si usted escucha que salió un libro, al paso de los años, de un siglo a otro cambió la situación y dejó de ser ese un libro de interés para el tiempo. Gloria a Dios. Pero si usted mira, tenemos miles de años que han pasado y la palabra de Dios, que es la Biblia, el tiempo se va adaptando a ella. O sea que se hace automáticamente update, o sea, en otras palabras, automáticamente se va actualizando. Para los que no tienen update, se va actualizando. En otras palabras, no es que la Biblia se vaya actualizando al tiempo, no, el tiempo se actualiza a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Aún el ser humano, para que pueda llegar a la meta que corresponde que llegue, tiene que someterse y actualizarse a la palabra. Si no se actualiza la palabra, está quedando atrás. Y déjelo decir, quedar atrás quiere decir que no va a llegar a la meta. Amén. Y el punto es todo pasó de una manera profética que Dios estableció para que se fuera cumpliendo en su tiempo. En el tiempo, primeramente, cuando se dirigió al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, y le dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Cuando le dio los mandamientos a Moisés, el primer mandamiento se lo declaró de una manera que lo pasamos y muchas veces no lo alcanzamos a discernir. Dice el primer mandamiento, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Tú dices, le voy a decir que el término de amarás a Dios sobre todas las cosas es que sobre todas las cosas debería estar Dios en la vida del ser humano. Amén. Amén. Solamente hay un Dios y ese requiere de toda nuestra atención, requiere de todo nuestro amor. Por el punto es hay ciertos términos que están pasando en nuestros tiempos y los tiempos anteriores. No hay diferencia en el Dios que tenemos este tiempo al Dios que existió en aquel tiempo. Es el mismo Dios. O sea, en otras palabras, no estamos hablando de diferentes dioses. Estamos hablando del mismo Dios. Diferentes personas, diferentes
tiempos, pero es el mismo Dios, Gloria a Dios. el mismo propósito. Amén. Amén. Amén, aleluya. Cuando se empezó a mover, o el Señor empezó a hablar, el libro de Isaías, para mí, yo les voy a decir, en el término de lo profético, es tipo del Apocalipsis, porque se empieza a cumplir lo que le empezó a hablar a Isaías en cumplimiento para que todo el universo, todos los seres humanos alcanzaran redención. Gloria a Dios. Cuando se dirigió Isaías, para dar principio, empezando el capítulo 7, verso 14, le dio una señal el Señor a Isaías. Amén. Y era profética esa señal. Lo abre por favor, 7:14. Y el Señor habló de una virgen. Y esta virgen iba a ser la señal. Cuando este evento pasara, era el cumplimiento de una profecía que se le había dicho a Isaías. Le dijo que una virgen consideraría y daría luz, pero no le reveló el nombre. Solamente le hizo saber que iban a ser un niño y se iba a llamar Emmanuel. Y no le reveló el nombre. Amén. ¿Puede leerlo, hermano? Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel trae un misterio, o traía un misterio, todavía para muchos en este tiempo es un misterio. ¿Saben por qué? Porque esta palabra se iba a cumplir, y en el cumplimiento muchos no lo iban a comprender, ni tampoco iban a estar en el término de recibir en realidad lo que era esta profecía. Amén. Cuando se empezó a mover todo esto, los gentiles que somos nosotros, el pueblo de Israel fue el pueblo y ha sido el pueblo elegido por Dios, se puede decir así, los preferidos, los chiquiados, para que me entiendan, en otras palabras, han sido su pueblo favorito. Pero el hecho de que sea su pueblo favorito no quiere decir que no amaba ni tampoco descartó a la humanidad. No, siempre tuvo en cuenta a la humanidad. Si usted nota y lee la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, muchos de los que se añadían al pueblo de Israel los adoptaba. De una manera que sabe que tenía que pasar por un requisito, y el requisito de ese tiempo era doloroso, hermanos. Gloria a Dios. Para el que era adoptado y para el que se iba a añadir al pueblo de Israel, tenía que pasar por un sufrimiento físico. Gloria a Cristo. Y ese sufrimiento físico se trataba de una operación que se llamaba, o se llama todavía hasta la fecha, circuncisión. Entonces, ese era un sufrimiento que era físicamente, les voy a decir, cuando esta parte llevaba a cabo en un ser humano, lo ponía en un estado de debilidad, lo ponía en un estado de temperaturas altas, de movimientos muy, se puede decir, despacios. O sea, paraba su funcionamiento porque requería de que sanara esa operación. Pero en cuanto era circuncidado, entraba en el término de hijos de Dios. Amén. Aleluya. Hijos legítimos. Gloria a Dios. Entonces les voy a decir que el misterio se empezó a mover. En el capítulo 9, verso 6, el capítulo 9, verso 1, le empieza a enseñar a Isaías, y Galilea de los gentiles estaba al otro lado del Jordán y vivía en oscuridad. No quiere decir que no salía el sol ahí, no. ¿Sabe qué? El sol salía, todo era igual, pero la palabra oscuridad, vivían sin Dios y sin esperanza. Ese es el punto. Vivían sin Dios y sin esperanza. Ahora, ¿de qué le voy a decir? En esta etapa de la vida, no tenemos un Galilea, ni tampoco tenemos aquí en nuestros medios un río que puede ir del otro lado del río Jordán. No tenemos eso. Pero sí hay se puede decir, aquí podemos decir que hay un abismo entre Dios y el ser humano. Y el abismo, para que pueda pasar las personas, ese abismo requiere de que entren en un orden de obediencia y vengan a Cristo. Aleluya. Jesucristo es el puente.
Gloria a para Dios. que pase. Pero mientras no pasen este evento, aunque vean el sol, aunque salga el sol y podamos mirar 12 horas el día, de todas maneras andan en oscuridad espiritual. Gloria a En otras Cristo. palabras, ¿saben que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen? Así como dice la escritura en el libro de Juan. Pero el punto de lo que estamos hablando aquí es tratando de que ustedes comprendan quién es Jesús. Yo les estoy presentando a través de la palabra quién es Jesús. Cuando llega el verso 6 del capítulo 9 del libro de Isaías, recibe 5 diferentes descripciones Jesús. Y déjenme decir, en estas descripciones menciona que él iba a ser hijo. Pero mire qué interesante está todo esto, ¿ok? Son 5 diferentes y empieza, porque un niño nos es nacido, y luego lo menciona, hijo nos es dado. Y luego pone el principado, mire todo esto, el principado sobre su hombro llamaráse. Amén. Y la palabra llamarase trae una descripción que definitivo él es el que era desde el principio. Llamarase admirable, consejero. Y luego ahí entra una parte que es definitivo, irrevocable, Dios fuerte. Y luego entra otra parte que definitivo, nosotros cómo la pudiéramos revocar, dice Padre eterno. Era hijo, pero también era Padre eterno, o es Padre eterno. Era hijo, pero es Padre eterno. Aleluya. Y termina cerrando el versículo, dice, y príncipe de paz. Amén. Gloria a Él Cristo es nuestro Jesús. príncipe de paz. Él es nuestro creador. Miren, después lo podemos mirar textualmente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Amén. Dios. Amén. Hermano, ¿lo puede leer? Capítulo 9, verso 6. ¿El puro 6? El puro 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, 5 diferentes descripciones para un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un ¡Aleluya! misterio. Amén. El Padre eterno es Jesús. Amén. Si usted se acuerda, empezamos con una escritura, Isaías 43:10. Dice que Dios no fue formado antes de él, ni lo será después. Y luego dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay otro Salvador. El punto de lo que estaba hablando aquí es que Dios preparó todo de una manera tan exacta Santo su nombre, que aleluya. cuando él estaba hablando de Isaías, se estaba, déjenme decir, visualizando un término de cuándo sería este evento. Para los que escucharon hablar a Isaías que Dios les habló, estaban, déjenme decir, con ansias de mirar este tiempo. Y tuvo que pasar una generación, pasó otra generación, hasta llegar a 14 generaciones. Santo su nombre, aleluya. 14 generaciones tuvieron que pasar para que se cumpliera y fuera el principio de la profecía en que se estaba moviendo en Isaías. Pero antes de todo esto, le dijo a Isaías, allá en el libro de Isaías capítulo 7 verso 14, dijo que la Virgen, por tanto, la Virgen iba a dar, esa es la señal principal. Amén. Pero de quien iba a nacer la Virgen, llevaría un nombre que se llamaría Emmanuel. Amén. Mire, después Isaías mismo le reveló y le dijo, mi pueblo debe saber mi nombre. Emmanuel no era un nombre, no es un nombre. No es un nombre. La descripción y el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Pero le voy a decir, no es un nombre. O sea, no tiene nombre. Pero ya en el capítulo 52, vamos a ir al punto, el verso 6, por el tiempo que tenemos y es corto, para entrar al punto. Le dice, y aquí dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, he aquí que yo estaré presente, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa. Y el punto de lo que le dice, mi pueblo sabrá mi nombre, es porque él se iba a presentar a sí mismo. Cuando se presentara a sí mismo, iba a revelar su nombre. Pero el punto es este. Antes de todo esto, preparó también la profecía y se empezó a mover. Y a través de una revelación,
un ángel, que era el mismo ángel, era Dios mismo, le enseñó, ya acá en el libro de Mateo, el nombre que tenía que llevar el niño que iban a hacer. Y les enseña porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Presentarles a Jesús es algo, déjenme voy a decir, para mí de privilegio. Santo su nombre. ¿Saben por qué? Porque Aleluya. de verdad, ahorita se lo voy a presentar y les voy a decir, Él es el Padre eterno, como dice el libro de Isaías, es el creador de todas las cosas, es el verbo encarnado. O sea, todo esto, mire, después la revelación empezó a dárselas a sus discípulos. Cuando sus discípulos recibieron la revelación, verdaderamente cuando escribieron que Jesucristo era Dios, para muchos todavía hasta este tiempo es inaceptable. Pero usted que lo va a mirar textualmente, si no lo acepta, va a ser un problema que usted va a tener. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios no la vamos a poder cambiar. La palabra de Dios dice que nadie le puede ni quitar ni poner. Así es que la palabra de Dios, ¿sabe qué? Lo que es un espejo para que usted se mire y ande en él. Para que yo Gloria a mire y Dios. ande en él. Amén. ¿Por qué digo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque el plan de salvación que Dios estableció para nosotros es algo que nos lleva a nosotros a un proceso. Les voy a decir que es muy extenso lo que quiero compartir con ustedes. Tal vez no nos alcanzaré en 4 o 5 horas para enseñarlo, porque es muy extenso. Pero vamos a tratar de hacerlo de alguna manera lo más pronto y eficaz que, lo más corto que se puede y eficaz que se pueda hacer. Amén. Aleluya. Entonces el punto es, Isaías 52:6 dice así. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo aquí estaré presente. De aquí vamos a partir. Santo. Amén. Aleluya. Entonces que le voy a decir, cuando le está diciendo este Isaías, wow. Y le voy a decir, si usted brinca Isaías 53, dice la escritura ahí que no tenía un atractivo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque definitivo lo iban a rechazar y definitivo todo esto que iba a sufrir Jesús era por amor a usted y por amor a mí, y era para quitarle el imperio de muerte que tenía Satanás sobre nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Cuando alguien recibe a Jesús y se entrega completamente a Jesús, ¿sabe lo que hace? Quita el imperio de muerte en usted, en mí. Pero para eso se requiere que nosotros de verdad lo recibamos en nuestro corazón y nosotros estemos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Sabe qué? Aleluya. Nos convertimos en hijos legítimos, pero también nos convertimos en siervos verdaderos de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y los siervos tienen tareas y comisiones que llevar a cabo. Gracias. Amén. Para principio, ¿sabe qué? Vienen a empezar a ser todos los que reciben a Cristo hombres que dejan huella, Santo. Aleluya. hombres que dejan un testimonio. Amén. Gloria al Y todos los Señor. seres humanos dejan un testimonio. Pero si no está fundado en la palabra y si no está fundado en el temor de Dios, es un testimonio reprobado por Dios. Tal vez aprobado por los seres humanos, pero definitivo reprobado por Dios. Amén, Entonces amén. lo que se requiere es que usted no vaya a ser aprobado por alguien en particular de los seres humanos. Se requiere que usted sea aprobado por su Creador. Amén. Y amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Este cumplimiento lo llevó de una manera nuestro Dios a través de procesos. Gloria a Dios. Les digo que es muy extenso este asunto, pero les quiero decir, a través de procesos. Hubo dispensaciones que se vivieron. Y esas dispensaciones fueron 5 dispensaciones. Y en la 6ª dispensación nació el Mesías, nació el Salvador. Amén. O sea que esta dispensación pasada que acaba de pasar, todavía ahorita se mencionan muchas cosas de la ley. Es un proceso que todavía muchos no lo alcanzan a discernir, que estamos en tiempo de gracia. Pero el estar en tiempo de gracia no significa que nosotros tengamos libertad para operar en libertinaje. No. Gloria a Dios. Significa que nosotros somos libres de algunos rudimentos que había en la ley. Pero debo decir que tenemos que estar sujetos y nosotros dispuestos a obedecer a nuestro Creador. Y amén. Ese es el punto. Nos libró de algunos rudimentos, pero nosotros somos librados solamente de algunos términos que llevaban a cabo en tiempo de ley. Pero en tiempo de gracia los tenemos que llevar en términos espirituales. Gloria a Dios. Si usted mira el capítulo 12 del libro de Romanos, dije, el apóstol Pablo empieza, anteriormente aceptaba sacrificios.
Pero cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, le enseñó, los sacrificios se terminaron. ¿Y sabe lo que dice en el capítulo 12? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo en obediencia. Él quiere que usted y yo presentemos nuestro ser, nuestra persona en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque nosotros sin Cristo estamos muertos. Para poder estar en novedad de vida, en obediencia, necesitamos venir y que Cristo nos resucite de entre los muertos. Entonces usted va a entregar un sacrificio vivo en obediencia. Si usted y yo no nacemos en Cristo, lamentablemente lo dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabe lo que hizo el pecado a nosotros? Nos mató. Usted mira el capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Qué podemos decir o qué pudiéramos nosotros entender como pecado? Pero así lo vamos a definir en cortas palabras. Pecado es todo lo que está en contrariedad de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Todo eso es pecado. Amén. Si dice, mire, aquí empieza el punto: amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí se tiene que dejar usted de amar a sí mismo y amar primero a Dios. Amén. Pero sabe que muchas veces tenemos nosotros yo en nuestro ser. Yo primero. Amén. Y si no, mire, si usted es sí mismo, muchas veces usted se siente cansado y yo estoy cansado. Yo les hablaba del capítulo 17 del libro de Mateo, y Dios enseñó del capítulo 7 verso 10, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando que el siervo, el esclavo no tiene, déjelo decir, poder sobre su voluntad. Si está cansado, tiene que seguir trabajando para su amo. Ahora, el Señor no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios injusto. Usted y yo no nos hemos cansado de servirle a Dios, nos hemos cansado de nuestro trabajo, nuestras actividades. Este es un problema de nosotros, porque nosotros somos los que nos cansamos por andar buscando ¿qué? Primeramente lo que no demanda Dios. Cuando Dios dice buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Le estoy dando citas bíblicas. Estamos hablando del capítulo 6, versículo 33 del libro de Mateo. Pero vamos al punto. En el libro de Mateo, capítulo 1, si usted mira desde el verso 16, rápidamente para mirar quién es Jesús, y vamos a empezar apenas. Después sí que vamos a empezar. Y ya se me acabó el tiempo, Dios mío, ayúdame. No, me ayuda por favor a leerlo, hermano, para que sepa. Este nombre tenía que salir a la luz, porque le había dicho que pondría por nombre Emanuel. Pero mire quién es Emanuel y qué quiere decir Emanuel. A ver, por favor. 1, 18 para adelante hasta el 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Síganle por favor tantito para que vean qué quiere decir. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento. Amén. Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Ahora le estoy presentando al creador de su vida. El que lo hizo usted, el que me hizo a mí. El que quiere dirigir su vida. ¿Sabe qué? Si usted es dirigido por Jesús, usted va a ir escalando en muchas actividades que usted tiene ahorita en su vida cotidiana. Va a tener que hacer cambios. Amén. Una de ellas va a tener que empezar a forjar un testimonio verdadero en el servicio a Dios. Va a tener que ser una persona
de buenos ejemplos. Y aleluya. Va a tener que ser un siervo que esté dispuesto a aprender. Amén. Va a tener que ser un siervo que esté dispuesto a obedecer. Va a tener que usar la prudencia de Dios. Ser sabio, pero ser sabio en el propósito de Dios. Amén. Usando lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 7 del libro de Proverbios. Es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces, si usted empieza a ser sabio, va a empezar temiéndole a Dios como su creador. En otras palabras, el temerle a Dios no quiere decir que usted esté asustado de Dios. No. Se quiere decir que usted respete la voluntad de Dios. Amén. Allí la palabra es tener respeto a su creador. Amén. Entonces el punto, aquí ya usted sabe quién es Jesús. Es Dios con nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice capítulo 5, verso 19 de Corintios? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta. Mire, qué Dios tan bueno. No tomándoles en cuenta sus pecados. En otras palabras, sobrepasando el pecado, Él está a favor de nosotros, pero no ama el pecado, nos ama a nosotros, quiere que nosotros cambiemos. O sea que mire, el punto es este: Dios estaba en Cristo para reconciliar al ser humano con Él mismo. No precisamente que estamos hablando del Padre. No. ¿Saben qué? Si ustedes toman en cuenta y si ustedes se dieron cuenta, cuando leyó el hermano en el capítulo 16, dice, y es así aconteció el nacimiento de Jesús. Debo decir que lo que enseña allí dice, no dice que el Padre lo engendró. Dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Amén. Si nos vamos a un orden, déjenlo decir, como dice la Escritura, en realidad quien es el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Si fuera así literalmente hablando, el orden. Amén. Pero les quiero decir que el Espíritu, ahorita vamos a ver quién era el Espíritu, para que usted sepa quién era el Espíritu. En sí, ¿sabe lo que? Aquí fue una concepción. A través de la palabra nos enseña que el Espíritu mismo, Él generó todo esto, o sea, Dios mismo. Vamos al libro de San Juan capítulo 1. Vamos a mirar quién era la palabra, quién era Dios y quién era esa palabra. Porque ¿sabe qué dice ahí en el capítulo 1, verso 14? Dice, y aquel verbo se hizo carne. Pero vamos a empezar desde el 1 y ciertamente es mucho lo que vamos a leer, pero se trata de ir hasta el 12. Hasta el 12 o el 14. Hasta el 14, sí. Es que íbamos a llegar los 13 y 14 despuésito. Pero bueno, vayas hasta el 14 y después decimos el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí pare tantito. La palabra. Para que ustedes entiendan, la palabra o el verbo es palabra. ¿Amén? Si ustedes, nomás les voy a decir en contexto lo que está leyendo nuestro hermano, si se fueron al libro de Génesis capítulo 1, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era la palabra. Santo, aleluya. El Espíritu de Dios. ¿Amén? Y Él dijo, sea. ¿Saben lo que escuchó? Todo lo que se sujetó a Él, lo que se escuchó fue la palabra. Sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Amén. Sepárese las aguas de las aguas y la palabra. Por eso aquí está. Ahora mire quién era esa palabra. Eso es lo que estamos viendo. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Miren quién era Jesús. Santo. Dice, aleluya. por Él fueron creadas Todas. todas las cosas. Aleluya. Gloria a Jesús. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es a saber a los que creyeron en su nombre. Estos no son engendrados ni de carne ni de sangre. Eso es lo que dice la Escritura. Sino del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La palabra. El verbo. Por eso cuando usted empieza a aprender de la palabra, sabe que quien empieza a tratar con usted, ¿sabe quién es? Es su Creador. Esta palabra es la que a usted lo conecta con su Creador, porque es Dios mismo con usted. Amén. Amén. Empieza a conocer a su Creador a raíz de usted ir escudriñando la palabra. Además es un mandamiento que está establecido por Dios para usted y para mí. Porque dice la Escritura, dice escudriñar, capítulo 5, verso 39 del libro de San Juan, dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Y yo Dios. leí. Entonces, nuestro Dios, a través de su palabra establecida, da testimonio de Él mismo, para que usted lo conozca, para que yo lo conozca más. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted empieza a conocer a Jesús, entre más lo conoce, más se enamora de Él. Amén. Empieza una relación que se empieza a enamorar de su Dios, de su Creador. Miren, servir a Dios como nuestro Dios es algo fácil si seguimos las instrucciones que Él da. Pero ahorita ya, imagínense, y en veces para nosotros es dificultoso servirle a uno. Gloria, muchos le quieren servir a tres. No estoy criticando esta parte a los que crean así, pero realmente no concuerdan con los discípulos que estableció el Señor. Cuando hay un fundamento que Dios estableció, en el capítulo 3, verso 11 de 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Es un fundamento que es inmovible. No se puede mover ese fundamento. Aleluya. Si alguien cree diferente a lo que está establecido en ese fundamento, está fuera del fundamento que Dios ordenó, porque es un orden de Dios. Es un orden de tal manera que si usted edifica su manera de creer fuera de ese fundamento, no tiene cimiento su edificación, su fundación. Pero si lo edifica en ese fundamento, ese mandado es edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces cuando usted se edifica ahí, ¿sabe qué? Usted lo que va a llegar es a conocer a su Creador. Va a llegar a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Amén. Y cuando lo conozca, ¿sabe qué? Se va a dar cuenta a quién está adorando. Sí, ¿A quién le está sirviendo? Lo va a hacer con gusto. Amén. Lo va a hacer, déjelo decir, de un ánimo voluntario, como dice la Escritura. Amén, gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Seguimos un poquito más. Miren lo que es Jesucristo. El libro de Hebreos, capítulo 2, dice que Él es la imagen de su sustancia. Santo, aleluya. Wow. Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, dice que es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 2, verso 1 y 2. El libro de Hebreos Hebreos. dice, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y una pregunta ahí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Gracias, hermano.
Si usted se fija, el punto es este. Si nosotros descuidamos todo esto, que estamos nosotros recibiendo y nos está presentando el Salvador de nosotros, Él es el Todopoderoso. Jesucristo dice que es la imagen de resplandor o sea, de Él mismo. Capítulo 1, vaya a ser capítulo 1, verso 1 al 3. Dios mismo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra. Miren, Gloria a Dios. ¿qué es la diestra? Para algunos aquí, no sé si ustedes, porque saben que en términos literales sí, ciertamente diestra, siniestra. Pero dice, si nosotros hablamos del término de lo que es Dios, a Dios usted no le puede ver ni su derecha ni su izquierda. Quiere decir que está en todo el mundo. ¿Dónde está su derecha? ¿Dónde está su izquierda? Gloria a Cristo Jesús. Déjenme decir, aunque Aleluya. está hecho a la imagen y semejanza, pero la diestra quiere decir, si usted mira el libro de los Salmos o en el Antiguo Testamento, con tu diestra nos has salvado. O sea, no es que Dios bajó su mano y libró al pueblo de Israel, no, es que el poder de Dios fue manifiesto al pueblo de Dios. Ese es el punto. Su diestra siempre fue manifiesta a través de su poder. Entonces, la diestra de Dios en términos literales muchas veces sí se habla, hablando de términos literales, sí se habla de la derecha o de la izquierda, siniestra, diestra. Pero hablando de lo que es la diestra de Dios, estamos hablando del poder de Dios manifiesto a los seres humanos. Dice, si usted ya va al libro de Revelación, dice que uno es el que está sentado en el trono. Y este fue el que fue inmolado en el Calvario. Santo, Amén. aleluya. O sea, uno es el que está sentado. Amén. Gloria a Dios. Pero Amén. dice la diestra, el poder. Pero vamos un poquito más aquí. El libro de Colosenses, capítulo 1, al verso 15, dice la escritura, y después me permiten otras escrituras que vamos a mirar. Pero dice ahí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Al decir primogénito, es el primero y es el último, porque ya de ahí podemos mirar o derivar lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Amén. Capítulo 1, verso 15, y va a leer hasta el frente. Mire qué hizo Jesucristo. Amén. El nombre de Jesús dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Les digo? Y nada, sí, díganme. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gracias, hermano. En todo es el primero. Amén. Él es el creador. Él es el todopoderoso. Miren, el punto es ese, lo que usted miró ahí, ciertamente, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, cuando esto se lo empezó a revelar a sus discípulos, los 11 discípulos que recibieron esta revelación, les quiero decir que creyeron fielmente al apóstol Pedro lo que le reveló el Espíritu mismo de Dios, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben que era una revelación que solamente a través del Espíritu podía entenderse esa magnitud de lo que era la revelación? Pero cuando estamos hablando del apóstol Pablo, que él estaba en contra del cristianismo, o sea, él no aceptaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, no menos iba a aceptar que Jesucristo era Dios. Debo decir que él persiguió a los discípulos de Jesús. Incluso él estuvo presente cuando mataron a Esteban.
ya el tiempo no nos va a alcanzar, pero nos vamos a ir a una cita nada más para que ustedes miren. Y la revelación que recibió el apóstol Pablo, Aleluya. después de él no aceptar, ¿sabe por qué él no aceptaba esto? Porque escrito estaba en la ley. Los 10 mandamientos que se le había dado a Moisés solamente estaba establecido que solamente uno podía recibir adoración. Y este que podía recibir adoración era el creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Al Señor tu Dios adorarás, decir, y a nadie más. O sea, por eso el apóstol Pablo estaba en contra de Jesús, porque él se propiciaba, o más bien se presentaba como el Hijo de Dios, y muchas veces se presentó como el Todopoderoso, como el Dios Todopoderoso, porque dice la palabra de Dios que él perdonó pecados. Y solamente había o hay uno que perdona pecados. Y ellos lo habían entendido a través de la enseñanza de la ley, que nada más hay uno que puede perdonar pecados. Entonces cuando miraron que Jesús perdonaba pecados, y lo hizo públicamente, porque déjenme decir que cuando descendió aquel hombre que estaba paralítico o aquel hombre que estaba enfermo, que lo bajaron del techo, lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben que las críticas, ahí estaban los fariseos también? Ahí estaban los saduceos también. Y sabe que no dijeron nada porque era mucha la multitud, pero dice que en sus pensamientos cavilaban: ¿quién es este para perdonar pecados? Cuando, blasfemia, exactamente. Cuando ellos escucharon de Jesús, ¿qué es más fácil decir a este? Tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabe que se dieron cuenta que conocía sus pensamientos? ¿Por qué? Porque era el Todopoderoso. Solamente Dios conoce los pensamientos. Y debía decir: aquí también nosotros podemos estar pensando. Pero ¿sabe lo que usted piensa, lo que yo pienso? El libro de Hebreos dice que no hay cosa oculta delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Dice: antes bien, todo está abierto y desnudo. O sea, nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. Nos conoce por dentro y por fuera. Pero miren, capítulo 9, verso 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo recibió una revelación y se la da a conocer a los romanos. Y déjenme decir que ciertamente se tenía que cumplir lo que había dicho Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Él mismo le reveló todo eso. 9:5, hermano, lo lee por favor. Y mire, este fue el cumplimiento que le enseñó al apóstol Pablo y se lo transmitió. Y eso es para usted y para mí, si usted no cree que Jesús es Dios. Mire, léalo por favor. Amén. Dice así: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Aleluya! El cual es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esta revelación la recibió el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Cuando llegó a Colosas, ¿sabe qué? Les incitó al pueblo de Colosas: miren, cuidado porque la filosofía está seria aquí. ¿Y a poco creen que aquí no hay filosofía? Aquí hay criterios propios también. E incluso, mire, déjenme decir, muchas veces aquí nosotros no entramos en el orden y pensamos que estamos bien. Pero Dios tiene un orden. Amén. Gloria a Y Dios. si nosotros nos salimos del orden, hermano, ¿a qué Dios le estamos sirviendo? Amén. Precisamente yo, si yo profeso de aquí, hermanos, con mis labios, hermano, yo estoy mal. Al principio no es mi lugar para estarles enseñando a ustedes. ¿Cómo les voy a enseñar si yo estoy mal? No. Tengo que corregir primero mi vida para poder enseñar. Amén. Punto es este. Colosenses capítulo 2, hermano. Por favor, vale, lea desde el 3 para adelante. Bueno, Colosenses 2. sí. Del 6 hasta el 10, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar alerta, hermanos. Amén. Aleluya. Colosenses 2. 2, 6 al 10. Amén. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigaos y solidificaos en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Usted diga, vosotros estáis completos en él. Amén. Gloria a Dios. Sí, me llamó la atención esta parte porque sabe que dice que nosotros tenemos que tener pendiente las filosofías, las sutilezas. Y ahí menciona, conforme a las tradiciones y no según Cristo. Entonces el punto de lo que estamos hablando es que aquí, mire, el ser humano por naturaleza, estamos hablando de que por naturaleza hoy en día se está dejando guiar por el tradicionalismo. Amén. Vamos a parar aquí, pero los voy a dejar con algo que ojalá y sea un paso para usted. Amén. Cuando la palabra de Dios menciona que Dios fue revelado en carne, tomen atención y grábeselo en su mente. En el libro de 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, primeramente, si usted mira lo que Dios establece, primero establece que toda la palabra es inspirada por Dios, puesta para corregir, enseñar, redarguir en Gloria a confianza. Dios. La palabra que estamos recibiendo no es nuestra palabra, es palabra de Dios, que Dios está interesado en que usted la reciba, en que usted la atesore, Sí, amén. que usted conozca a su Creador. Gloria a Dios. Si estamos hablando de su Salvador, que es uno solo, yo le voy a decir que usted debe saber que Dios fue revelado en carne. No dice el Hijo de Dios, dice Dios fue revelado en carne. En otras palabras, si usted mira el capítulo 1, verso 14 que leyó nuestro hermano, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. ¿Sabe que aquí lo que está hablando Juan es que ellos experimentaron, ellos miraron su gloria? Gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que estamos nosotros aquí experimentando? Si usted recibe a su Creador en su corazón, usted también va a experimentar la gloria de Dios. Amén. En su vida. Amén. Porque la gloria de Dios es la palabra que va a introducirse en su mente y su corazón. Cuando usted recibe esta palabra, lo que está recibiendo es gracia de Dios en su Amén. vida. Gloria a Dios. En otras palabras, esta palabra es la que usted le permite reconocer que requiere de un Salvador su vida. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Muchos divagamos en el desierto del mundo y Dios a muchos ya nos rescató, pero tiene planes de rescatar a multitudes todavía. Y usted que está aquí, Dios quiere rescatarlo también. Amén. Tiene un propósito que sabe que yo les voy a decir que en el tiempo cuando me hablaron, yo ni siquiera tenía en mente que había una salvación para mí. Nunca me habían hablado de salvación. Entonces le voy a decir, ¿por qué salvación? ¿Y salvación de qué? Pero ¿sabe qué? Es que al darme cuenta yo que dice la Escritura, dice, por cuando todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, ¿sabe qué? Me di cuenta que el pecado me había quitado la gracia de Dios. Aleluya. Me había pasado de vida a muerte. Aleluya. Pero ahora el sacrificio de Jesús nos pasa de muerte a vida. Gracias a Dios. Amén. Dice el punto de lo que estamos hablando es que lo que hizo el enemigo de su alma, de mi alma, nos pasó de vida a muerte. ¿Sabe por qué? Porque el niño cuando es niño está en gracia de Dios. Amén. Pero en cuanto empieza a participar con entendimiento de desobediencia, el enemigo lo impacta y lo mata espiritualmente. ¿Sabe qué? Es necesario y es requerido que vuelvan a nacer otra vez de nuevo. Amén. Pero ya no de un vientre de una madre, no, sino se trata de que nazca de agua y espíritu, como dice la palabra en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 5. Si usted se da cuenta, esto es algo que solamente en el término espiritual, como Dios lo estableció, es posible por fe. Amén.
El libro de Efesios capítulo 4, verso 5 dice: por una fe, un Señor, un bautismo. 3:27 del libro de Gálatas dice: los que en Cristo han sido bautizados de Cristo están vestidos. Entonces el punto es este: cuando esto acontece, usted se empieza a vestir. Este vestuario, ¿sabe que el enemigo no lo puede traspasar? Si usted vive en la voluntad de Cristo, no lo puede traspasar. Se cumple lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe por qué hay tantas situaciones ahorita pasando en el mundo? Miren, Dios estableció cosas divinas y el enemigo las ha desperfeccionado. ¿Me permiten un punto más? Si hablamos de la relación familiar, Dios estableció la familia con términos divinos. La familia tiene una comisión que llevar a cabo. Los padres de familia tienen que instruir a sus hijos. Así está establecido por Dios el capítulo 6, el 22:6 del libro de Proverbios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. La comisión es de los padres. El matrimonio lo estableció con términos divinos. Pero miren lo que está pasando ahorita. ¿En qué se establece el matrimonio? ¿En qué se establece la relación o la familia? Si no tiene este fundamento y esta palabra, sabe que es por eso que hay tantas cosas que están pasando en la familia y aún en las relaciones matrimoniales. Ahorita entre la familia ya están padres con hijos peleando, hijos con padres, se odian. Eso no es el propósito ni el mandamiento de Dios. En el matrimonio, en vez de verse como lo que debe ser un equipo, mi compañero, mi compañera, se están buscando en ocasiones los errores, el uno al otro, a ver qué sigue para empezar a pelear. O sea que ese no es el orden de Dios. Después vamos a empezar a estudiar eso, porque sabe que hay términos divinos y este es el por qué. Hoy en día, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos de hacernos a nosotros hombres que dejemos huella. ¿Qué es hombres que dejemos huella? Que dejemos un historial para la alabanza de la gloria de Dios. Lo transmitamos a la otra generación, que hay un Dios que merece servicio, que hay un Dios que merece respeto, merece obediencia. Amén. Y se puede decir que apenas íbamos a empezar la clase, pero Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Yo no sé si nuestro hermano haya anteriormente hecho una profesión, o más bien usted se haya declarado un hijo de Dios, aceptando a Cristo en su corazón. Pero es un tiempo donde sabe que este es el punto. Muchas veces por orgullo, otras veces porque nosotros, ¿sabe qué? Nosotros nos consideramos verdaderamente muy religiosos. El punto no quiero ofenderlos, no se van a ofender, pero este es un punto que está pasando en el mundo. Hoy hablé con una persona y precisamente le estaba hablando, casi todos los días me molesto cuando trabajo. Y lo que le dije: mira, Fernando, les doy nombre, ¿sabe por qué? Porque es algo que tiene, incluso ojalá y lo escuche, él se lo mira esto, es algo que él tiene que saber. Yo hablé con él y mira, Fernando, si tú no crees y te arrepientes, no vas a entrar allá. Dijo: ya me bauticé, ya creí. Dije: Fernando, cuando tú te bautizaste, ¿te acuerdas? No, tú no creíste. Y hablamos todas estas cosas. Le puedo decir esto: ¿sabe qué? Le dije: mira, con todo respeto, pero estás hablándome de un término religioso que alguien más creyó por ti. La escritura no sigue así, dice: el que creyere y fuere bautizado. Para poder nosotros entrar en este propósito, necesitamos creer nosotros mismos. Miren, por último vamos a cerrar aquí, capítulo 11 del libro de San Juan, verso 24 y 25. Podríamos leer más, pero de ahí lo dice: hay un privilegio para los que creen en Cristo. Y dice la escritura, no lo digo yo, dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Miren, Lázaro creyó a Jesús, se hizo amigo de Jesús. Cuando conoció Lázaro a Jesús, ¿sabe qué? Lázaro era un tremendo. Lo conoció a través y por medio de su hermana. Su hermana, soy hermano como decir, pero era un tremendo también. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Por gracia
y misericordia de Dios, empezó él a tratar con ellos, y por gracia y misericordia de Dios se llegaron de alguna manera a llevar en una amistad tan cerquita, que de verdad dice la palabra de Dios que Jesús amaba a Lázaro. En términos literales, como hombre lo amaba, pero también como Dios tenía un plan para él. A Marta y a María los amaba de igual manera. Y saben que ellos llevaron una relación de tal manera que incitaban a que Jesús estuviera en su casa, lo trataban de llamar como con una confianza como solamente los amigos se tratan. Cuando estaba enfermo Lázaro, le mandaron llamar a Jesús: ven porque Lázaro está enfermo. ¿Sabe que no era, oye, si puedes venir, te lo voy a agradecer, si eres tan atento que vengas? No, le digo, ven porque Lázaro está enfermo. O sea que sabe que la confianza era tanta que ven porque te necesitamos. Y así pasa con nosotros también cuando conocemos al Señor, te necesito. Sabe que a veces no le pedimos ni de favor, pero sabe que el clamor y la confianza que llega a ser tan íntima. Sí, yo sé, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Yo empiezo a poner el punto de lo que Él es para mí. Eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. Yo sé que no me vas a dejar solo, nunca me has dejado solo, y tu promesa es fiel. Amén, Yo digo, tu promesa es fiel, Señor. Tú me lo prometiste, yo creo en ti. Y usted va a poder tratar con su Creador de esa manera cuando usted se allegue, se amiste con su Dios, con su Creador. Yo sé, conozca su palabra porque hay garantías y Dios es un Dios fiel. Amén. Él cumple su palabra. Amén. Vamos a terminar ahí. Y miren nada más, si usted cree en Jesús, qué hermoso, porque aunque usted esté muerto va a vivir. Hermano, por favor, ¿lo puede leer? Amén. Dice así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y una pregunta y dice: ¿crees esto? ¿Lo cree? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y todo el que cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, vas a dormir solamente un ratito. Pero dice que al final, al sonar la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que vivamos, dice, si yo llegara a vivir y si ahorita pasara eso, ¿sabe qué? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¡bum! Yo ya no pasaría por corrupción, ¿sabía? Qué hermoso es Dios. ¡Wow! Ahora déjelo decir, yo sé que aquí puede haber alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Ahora leer la invitación es solamente. Si usted acepta a Cristo en su corazón, ¿sabe qué? No vaya a pensar que yo se lo quiero imponer. No. Se lo presenté porque usted lo conozca. Y amén, gloria a Si usted lo Dios. acepta como su Creador y Salvador, Él va a ser su Dios. Ha estado a su lado sin usted conocerlo, por su misericordia. Pero ahora va a estar en usted si usted le abre su corazón. ¿Sabe por qué? No digo yo, dice la palabra de Dios, que este cuerpo debe ser el templo del Espíritu de Dios. Amén. Y usted debe cuidar este templo, este cuerpo, debe de cuidarlo, porque es el templo del Espíritu de Dios. En otras palabras, este cuerpo es el que quiere Cristo tomar y dirigir hasta su destino, que es vida eterna. Amén. Si no nos dejamos dirigir, puede hacer que vayamos curviados como la rumorosa y vayamos a tropezar y a irnos al voladero. Amén. Cristo Jesús. Entonces, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, solamente pase aquí, vamos a orar por usted y vamos a dar unos estudios que usted comprenda y usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Si cree y usted es bautizado, va a ser salvo porque Dios así lo dice, no porque yo lo debo hacer. Gloria a Su nombre va a Dios. ser escrito en el libro de la vida Amén, así es. y nosotros nos vamos a gozar aquí, pero los ángeles van a hacer fiesta allá. Amén. Si es que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, solamente pase por el frente y vamos a invitarle que, si nos permite orar, vamos a orar juntos. ¿Qué les parece? Y si alguien no quiere, pues no se puede, todos vamos a pasar al frente. Pero debo decir que recibir a Cristo en su corazón es lo máximo. Yo no sé si usted le dijera que va a venir Trump y va a ir a su casa, tal vez se esmeraría y dijera, va a venir Trump a mi casa. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestra hermana. Yo sé que ella anhela por su niña también. Y yo sé que el Señor va a hacer esa obra. Nuestra hermana que viene con nuestra hermana Delia, le invitamos. ¿Nos permite orar por usted? ¿Sí? Nuestro hermano también que está ahí atrás y nos permite orar solamente por usted. Le invitamos que pase por acá. Vamos a hablar todos juntos. Somos una familia. Y sabe que si nos miramos como lo que somos, vamos a convivir como lo que verdaderamente somos. Dios bendiga a todos aquellos que estuvieron conectados. Que Dios sea con cada uno de ellos. Y ojalá y esta palabra la reciban para escudriñar y conocer cada día más a su Creador. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Jesús.